Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a resolver una de las actividades que se quedaron pendientes la clase anterior, se quedaron de tarea. Si recordamos, eran estas dos, esta de aquí y esta de acá. Vamos a resolver solo una porque, bueno, de hecho se respondían de la misma forma. Entonces vamos allá. En esta nos está hablando de una encuesta que se le hizo a un grupo de estudiantes de bachillerato sobre el número de deportes que practicaban. Y bueno, ordenados el número de deportes, íbamos de 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí la frecuencia del número de alumnos que lo practicaban o que coincidían con ese número de deportes. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una tabla? Sacar el total de elementos. En este caso creo que la redacción no nos lo dice, pero no lo diga o no, lo podemos sacar de aquí. Sumamos todas las frecuencias y nos da un total de 32. Por lo que, bueno, al principio podemos decir que fueron 32 alumnos o estudiantes los entrevistados. Después, lo primero que tenemos que sacar es la media. La media aritmética o promedio, ya sabíamos cómo se sacaba, era variable de estudio multiplicado por su frecuencia y sumado con las demás variables multiplicadas por su frecuencia. Nos daba un total, bueno, nos daban una operación de 0 por 3, más 1 por 14, más 2 por 7, más 3 por 5, más 4 por 3. Nos da un total de 55 y eso lo íbamos a dividir entre el total de frecuencias, que son 3 más 14 más 7 más 5 más 3. O sea, pues los 32 que ya habíamos sacado. Muy bien, entonces tenemos 55 entre 32 y nos da 1.71. ¿Qué nos dice esto? Que en promedio cada alumno de los 32, cada estudiante de los 32, practica 1.71 deportes. Esto como una aproximación de promedio, porque bueno, pues, si lo tratamos de ver de forma física, esto no es, bueno, no es compatible directamente porque los deportes o practicas uno o practicas dos, pero no puedes practicar 1.7. Esto pues es simplemente ¿cómo se llama? Sí, pues una cantidad representativa. Cantidad representativa era la palabra. Bueno, enseguida la moda. Estaba muy fácil de sacar antes y ahora está más fácil todavía. Básicamente buscamos la variable de estudio que tenga la mayor frecuencia. En este caso es 1, con una frecuencia de 14. Lo que podemos decir que, bueno, 14 alumnos, 14 estudiantes practican un solo deporte. Y es el número de deportes con mayor frecuencia. O sea, X con gorrito es igual a 1. Muy bien. Y después la mediana. El lugar de la mediana lo sacábamos como n más 1 entre 2. Si recordamos, bueno, n es nuestro número de... nuestro total de elementos, que son 32, ya lo habíamos sacado. Entonces 32 más 1 entre 2 da igual a 16.5. Nuevamente número fraccionario o número decimal con punto 5, lo que significa que la mediana va a ser el promedio de los valores que estén en el lugar 16 y en el lugar 17, en los dos valores próximos a este número. Entonces, si vamos contando, tenemos aquí 3. Entonces los primeros tres valores están en 0. Después vamos a tener 14 elementos. Los 14 elementos siguientes corresponderán a los lugares cuarto, quinto, sexto, séptimo, así hasta el número 17. Entonces, entre el cuarto y el 17º lugar van a estar en el número 1, incluyendo, claro, los números 16 y 17, o los valores 16 y 17. Por lo que, bueno, si los dos son 1, el promedio de los dos sigue siendo 1. Por lo que el valor de la mediana es igual a 1. Muy bien. Bueno, como pueden ver, bastante sencillo. Y ahora pasamos a un subtema diferente. Se llama gráficas de frecuencia. Básicamente va a ser tomar una de estas tablas y graficarla. Para este caso, tomamos la tabla que ya estuvimos usando.
número de deportes que practica, número de alumnos, sabemos que aquí están. Y bueno, los datos ya los estuvimos trabajando. Entonces simplemente nos queda construir la gráfica. En el eje de las X vamos a colocar la cantidad de deportes que practican, que sería esta columna de aquí. O sea, 0, 1, 2, 3 y 4. El 0 lo puse acá para que no se encimara este punto aquí. Y la frecuencia de los deportes, la frecuencia de los alumnos, en el eje de las Y. Entonces, si lo graficamos de esta forma, vamos a tener número de deportes que practican 0 y lo practican 3 alumnos. O sea, básicamente 3 alumnos no practican ningún deporte. Entonces, en 0 vamos a posicionar nuestro punto en 3. Después, en 1 van a ser 14. Tenemos aquí un deporte, lo practican 14 alumnos. Luego, 2 deportes lo practican 7 alumnos. Aquí están 2 deportes, 7 alumnos. 3 deportes lo van a practicar 5 alumnos. Entonces, 3 deportes, aquí 5 alumnos. Y 4 deportes, 3 alumnos. Aquí nos posicionamos en el cuarto lugar. Serán 4 deportes y serán 3 alumnos. En la línea del 3 justo aquí. Si se fijan, bueno, tenemos los puntos desperdigados por la gráfica. Para darle una mayor consistencia, lo que podemos hacer es unirlos mediante una línea. Y vamos a ver cómo cambia la cantidad de deportes que practican conforme aumenta, cómo varían en frecuencia. Si se fijan, bueno, vamos desde 0 hasta 1, va creciendo hasta llegar a 14. Y a partir de aquí va a comenzar a bajar hasta que en 4 terminamos en 3 nuevamente, que si se fijan es el mismo valor con el que comenzamos en 0. Muy bien, hacer este tipo de gráficas está bastante sencillo. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencias. Esta es una gráfica de frecuencias, de la misma forma que esta es una tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias, porque nos está diciendo cómo se distribuye la frecuencia con respecto a, bueno, alguna cantidad. Y bueno, eso es lo que podemos ver básicamente. Es otra forma de representarlo, una forma un poco más visual. Si bien acá podíamos ver con los números que crecía, necesitábamos leerlos. Ahora, independientemente de los números, vamos a ver cómo se comporta la frecuencia de la cantidad de deportes que se practican conforme la cantidad de deportes crece. Vamos a subir, tenemos una curva y comenzamos a bajar. Y bueno, podemos analizar por aquí cómo cambia esta curva con respecto a la primera, cómo se prolonga un poquito más esta curva. Y bueno, de ahí podemos deducir de más información. Bueno, hasta aquí llega la clase de hoy. Quédense con esto, con el procedimiento para crear este tipo de gráficas. Ya en el segundo parcial estuvimos viendo cómo construir gráficas, cuáles son las partes de una gráfica. Entonces, no tienen que tener ningún problema con las partes de una gráfica. Tenemos el título, tenemos la composición de la gráfica, tenemos los valores que vienen en cada eje. Y la información del gráfico pues viene aquí, la vamos a vaciar de nuestra tabla. Muy bien, entonces si quieren repasar el video, anotar, tomar notas, si tienen alguna duda ya saben, por el grupo, y nos veríamos la siguiente clase.